Paz a vosotras, hermanas, por este medio les hago llegar la escuelita que se estudió el día de hoy. Para comenzar vamos a hacer una oración con toda reverencia y con toda humildad. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, porque hasta este momento nos has permitido la vida, porque gracias a tu misericordia, Señor, nos has alcanzado y nos has dado este evangelio, Señor. Te pedimos que en esta noche nos des de tu Santo Espíritu para poder impartir esta escuelita y que siempre en nuestra mente quede algo, Señor, para que podamos ir transformando nuestro corazón y para, Señor, poder servirte de la mejor manera. Te pido que seas con cada una de mis hermanas en cualquier lugar donde se encuentren, que tú las bendigas, que tú les des de tu Santo Espíritu para que podamos atender esta palabra. También te pido por aquellos que se encuentran enfermos, Señor, que tú seas con ellos, que tú suplas cualquier necesidad y a nosotros también danos de tu bondad para que podamos también ver por ellos. Te pido todo esto no por méritos que tengas, sino por los méritos incontables, inalcanzables de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a comenzar con la escuela. Me voy a permitir compartirles una pequeña presentación para que de algún modo podamos ver esta parte. Bueno, la escuelita que corresponde a este sábado lleva como título Evangelización siguiendo el ejemplo de Jesús. El objetivo es considerar que Jesús nos dejó la orden de evangelizar a todo el mundo, instrucción que pusieron en práctica los apóstoles y por consiguiente es algo que también debemos realizar usando los medios que Dios le ha permitido al hombre crear. Bueno, pues el objetivo es claro. Jesús vino a evangelizar, vino a dar palabras de esperanza y de aliento y a ofrecer esa salvación. Y a su vez, los apóstoles pues recibieron esta gran tarea que nosotros también tenemos que hacer en nuestra vida diaria de ir predicando las palabras de vida y usando los medios que Dios nos dio. Y creo que en la actualidad pues se han creado diversos medios para poder llegar a todas las personas. Bueno, vamos a pasar con la lectura bíblica que se encuentra en Mateo 5, 13, 3 al 12, perdón. Voy a leerla. Dice de la siguiente manera. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Bueno, pues en esta lectura o en estas palabras que Jesús emite, es de que hay diferentes personas que nos allegamos al Evangelio. Algunos somos pobres en espíritu, algunos traemos aflicción, algunos esperamos justicia, algunos otros queremos misericordia, a algunos otros somos necesitamos paz y todo esto nos lo va a proporcionar las Sagradas Escrituras. El estudio de las Sagradas Escrituras nos van a dar paz, nos van a dar tranquilidad, nos van a dar esperanza, nos van a dar consolación. Y son estas palabras las que se refiere Jesús y dice que nos tenemos que gozar y alegrar porque tenemos un gran galardón, siempre y cuando nosotros nos apeguemos
a la palabra de nuestro Dios. Dice el versículo para memorizar, Lucas 4:18, dice de la siguiente manera, dice, el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres y me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados. Amén. Bueno, pues estas palabras se cumplieron en Jesús y bueno, aquí Lucas nos hace referencia a cuando él está dentro de la sinagoga y está leyendo el profeta Isaías. Y estas palabras, pues, son de Jesús, porque Él vino a dar esas buenas nuevas y nos ha venido a dar libertad, nos ha venido a dar luz y también nos ha dado, nos ha permitido sanar nuestro corazón. Entonces, esta es la misión que Jesús vino a la tierra, a manifestar esas buenas nuevas y a dar estos grandes beneficios. Vamos con la escuela que les hice pequeña diapositiva para ver el resumen de la escuela. Bueno, pues comienza el material exegético en que las personas que se alleguen al conocimiento de nuestro Dios, pues son aquellas personas, como lo vemos en la primera imagen, que siempre traen aflicción, traen problemas, a veces traen muchas carencias que en la palabra de nuestro Dios pueden ir supliendo, supliendo con la presencia de nuestro Dios. Entonces, el objetivo, la misión que vino Jesús a la tierra fue a eso, a sanar a estas personas que están quebrantadas, algunas que estaban cautivas en el pecado. Jesús nos vino a dar libertad y sobre todo nos vino a dar esperanza. No que todo esté perdido, Él nos vino a inyectar esa esperanza y esa reconciliación con el Padre. También nos enseñan que todo está basado en los mandamientos de nuestro Dios, que Jesús vino a engrandecer esa ley y les comentaba yo a mis hermanas que vino Jesús a cumplir todos esos mandamientos, pero también vino a enseñarnos la misericordia y la fe, que ya en un momento dado ya estaba perdido y realmente pues se habían convertido en personas duras para juzgar a los demás y que algún sector de la población de este pueblo de Israel pues eran rechazados y eran marcados como indignos, porque no se apegaban a las costumbres que ellos marcaban. Y Jesús vino a enseñarles la verdadera doctrina de nuestro Padre y a enseñarnos la forma de poder alcanzar esa vida eterna. También nos dice que nos, nos enseña la humildad. Jesús vino aquí como hijo a enseñarnos, vino con ese porte de humildad, de reconciliarnos con el Padre, a darnos esa paz que necesitamos y también nos enseñó el perdonar y el amar a nuestro prójimo. Es por esto que nos enseña a amar a nuestro Dios, pero con sinceridad. También, como podemos ver en esta parte, nos enseñó a defendernos de los ataques del adversario, todo bajo la palabra de nuestro Dios. Y ahí nos da un ejemplo que cuando Jesús fue tentado, pues él mismo hacía uso de esta palabra de nuestro Dios para poder librarse y pasar esta prueba. Y nos dice que porque nosotros somos la luz del mundo y tenemos que hacer uso de lo que Dios nos ha dado, de esta palabra. También dice que los apóstoles, pues de algún modo ellos siguieron este evangelio. Ellos con esa fe y con ese entusiasmo siguieron predicando estas palabras nuevas de salvación. Vinieron a dar luz también a otras personas y también a sanar, les ayudó para que ellos de algún modo cumplieran con esta encomienda y también para que
estas personas se convirtieran y reconocieran a nuestro Dios como ese médico, como ese sanador que tenemos nosotros y que nos ha alcanzado con su misericordia. Y nos dice que todo esto que ellos predican pues está basado en los mandamientos de nuestro Dios, en esta doctrina que Jesús aprendió del Padre y que también les ha permitido o les permitió a estos apóstoles a predicar aún hasta gobernantes y algunos personajes importantes. Y ahí nos da la cita del apóstol Pablo con el rey Agripa, con esa defensa que él hizo y que Agripa pues casi lo convence. Entonces necesitó de la palabra de nuestro Dios, de esos argumentos, y que nosotros cuando lleguemos a predicar tenemos que hacer uso de esta palabra, pero siempre con humildad, siempre con esa disposición que Dios nos ha dado para ir a predicar las buenas nuevas de salvación. Y también nos enseña el cuadernillo que nosotros tenemos que sustentar lo que decimos. Es decir, lo que creemos tiene que estar avalado por la palabra de nuestro Dios y que nosotros tenemos que darle luz a esas personas que se encuentran en esta situación de aflicción, en estas situaciones de conflicto. Nosotros con la palabra de nuestro Dios podemos alivianar esa carga. También nos dice que podemos hacer uso de todos los medios que Dios nos ha dado. Es decir, vimos en esta pandemia que se crearon muchos canales de la iglesia para impartir la palabra de nuestro Dios, para dar ese pan espiritual a los que pues de algún modo estábamos encerrados en nuestras casas, pues este fue como un sostén para nosotros, para poder seguir aumentando nuestra fe y darnos fortaleza, porque en esta pandemia pues hubo muchas pérdidas por parte por parte de las familias y la palabra de nuestro Dios fue ese consuelo, fue de algún modo esa esperanza que nos ayudó a superar estas adversidades y a tener la fe para seguir en el camino de nuestro Dios. Entonces, también nos dice que Dios nos ayudó a crear estos medios y que hagamos uso para predicar el Evangelio, ya que hay muchos canales, también hay alabanzas por parte de nuestros hermanos y hermanas que Dios les ha dado ese don para componer, que también podríamos hacer uso de ellas para evangelizar, para hacer llegar esas palabras de vida a las personas que se encuentren pues en una situación difícil y también que tenemos que ver la necesidad de esa persona, es decir, siempre basarnos en el amor de nuestro Dios, el amor que ha sido manifestado en nuestras vidas y que por ese amor lo conocimos y por ese amor seguimos aquí, seguimos conociéndolo y amándolo. Nos dice algunos temas que podemos nosotros ocupar, como son el respeto, las relaciones familiares, matrimoniales, las relaciones interpersonales. eh, También podemos hacer el cuidado de los hijos, el respeto a los padres. Son algunos de los temas que podemos abordar según las necesidades de las personas. Es importante que nosotros recordemos esto. ¿Por qué? Porque no podemos llegar a confrontar a las demás personas lo que creen, sino es llevarlos a la reflexión, es que ellos conozcan a Dios, conozcan ese gran amor que Dios nos tiene y que siempre nos ha dado la oportunidad de conocerlo. ¿Para qué? Para que alcancemos pues todas las bendiciones que tenemos y que Él nos ofrece, y no solamente la vida eterna, sino en esta vida también llevar nuestra vida de la mejor manera y evitar muchos conflictos, muchas malas decisiones. Esto es lo que nos ayuda el conocer a nuestro Dios y el establecer esa comunión con Él. Y todo a través de nuestro Maestro Jesús, que día con día nos sigue enseñando esa humildad para que nosotros siempre nos manejemos de esa manera, con esa humildad y cumpliendo los mandamientos de nuestro Dios y usando la misericordia y la fe. Podemos
concluir en esta lección que Jesús vino a darnos esperanza a través del Evangelio. Jesús nos vino a dar libertad. ¿Por qué? Porque nos permitió alcanzar esa reconciliación y perdón de nuestros pecados. Entonces, eso es lo que tenemos que enseñar a las demás personas que aún no conocen a Dios, que Dios vino a darnos esperanza, a que no todo está perdido, sino que nosotros podemos reconciliarnos con Dios, podemos conocerle y amarle. Y también en esta escuelita nos enseña a que tenemos que argumentar lo que creemos, todo basado en la escritura. No podemos salirnos de esta palabra de nuestro Dios, porque esto es lo que nos rige y es lo que nosotros debemos de predicar. También algunos de los consejos que nos da el cuaderno es siempre mencionar los beneficios que nos da el conocer el Evangelio, porque nos ayuda a tener mejor relación con nuestras familias, con nuestros padres, con nuestro esposo, nos enseña a cómo guiar a nuestros hijos y nos va a librar de muchos problemas. Entonces, eso es uno de los beneficios que tiene la palabra de nuestro Dios. También nos da este consejo de que nos inspiremos, ya que los apóstoles de, de Jesús se inspiraron, tuvieron ese Espíritu Santo en sus corazones que les instó a predicar a todas aquellas criaturas que lo necesitaban. Y aparte porque fue una encomienda de nuestro Maestro Jesús. Entonces nosotros debemos de inspirarnos en ellos, en tener fe, entusiasmo y darles esperanza a aquellos que lo necesitan. Y que nosotros podemos hacer uso del material que tenemos en la iglesia para poder predicar, como son folletos, como son predicaciones virtuales, también hay reuniones que están ayudando en este proceso de evangelización. También podemos apoyarnos y guiarnos en esas prédicas. También podemos hacerles llegar una alabanza, algún texto, algún tema que nuestros hermanos, pues a través de estos medios, los publican. Y por último, quiero concluir con Mateo 9:35 al 38, que dice de la siguiente manera: era el sentir de nuestro Maestro Jesús aquí en la tierra. Dice de la siguiente manera: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, y enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, a los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. Es decir, era un sentir del maestro al ver a todas estas personas con enfermedades, con sufrimientos, con dolencia, y pues él se compadeció y les empezó a enseñar este evangelio, esta palabra que Dios tiene para cada una de nosotras. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer, sentir esa compasión por aquellas personas que no conocen a Dios, para poderles nosotros dar estas palabras de vida y que ellas puedan encontrar ese consuelo y esa esperanza para seguir adelante. Vamos con las preguntas y la primera pregunta dice de la siguiente manera. Dice: ¿cuándo comenzó Cristo a evangelizar y con quiénes lo hizo? Bueno, pues él comienza a evangelizar pues después de su bautismo a los 30 años y pues comenzó con sus discípulos primeramente y después con todas las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y pues ese gran amor que él le tuvo a, a la humanidad, primeramente a su pueblo, pues nos ha alcanzado hasta este momento y seguimos siendo evangelizados por él. Dos, ¿quién magnificó la ley? Pues Dios a través de Jesús, a través del cumplimiento de la ley, y él la vino a engrandecer.
utilizando la misericordia, la fe. Dice, ¿qué usó Jesucristo para defenderse cuando fue tentado por Satanás? Pues según en la lectura de Mateo 4, del 1 al 11, pues nos menciona pasajes de la palabra de Dios, pasajes que son en el Antiguo Testamento, en las Escrituras, que era pues la única palabra que existía en ese momento, pues él hizo uso de esas palabras para reprender al adversario. Dice, los diáconos que llevaron el evangelio, ¿por qué no los podían resistir? Dice Hechos 6, 10, bueno, del 7 al 10, vamos a leerlo. Digo, para que nos quede un poquito clara la pregunta, porque pues dice, los diáconos que llevaron el evangelio, ¿por qué no los podían resistir? Y aquí nos habla de Esteban y dice de la siguiente manera, Hechos 6, del 7 al 10, dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene y de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Amén. Bueno, este hombre, Esteban, fue lleno del Espíritu Santo y ese poder que él tenía, pues lo demostró hablándoles a estos hombres. Entonces nadie le podía resistir porque tenía el Espíritu Santo y porque hablaba con esa sabiduría que el Espíritu le daba. Dice, de acuerdo con la enseñanza de Cristo, ¿cómo podemos evangelizar? Más bien es, ¿cómo debemos evangelizar en la actualidad? Pues debemos de evangelizar de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Vamos a leer Juan 7:38 para que si nosotros evangelizamos de acuerdo a esta palabra, nos dice aquí lo que va a suceder en nosotros. Dice Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, nosotros si creemos en Jesús, pues tenemos que ir predicando conforme a las escrituras para que en nuestro interior corran ríos de agua viva. Es decir, esta palabra nos va a dar vida. Esta palabra nos va a permitir alcanzar esa corona por la cual todas y cada una de nosotras pues estamos luchando. Dice las 6, qué temas sugeridos deben abordar cuando hablemos del Evangelio? Pues Mateo 9:12 pues nos dice que Jesús vino a los enfermos, no vino a los sanos. En el cuadernillo nos da algunos temas que nos sugieren, como son las relaciones entre pareja, la relación con los padres, la educación de los hijos, el respeto, algunos relaciones interpersonales, emocionales y motivacionales. Entonces, pero esto siempre va a ser de acuerdo a la necesidad de la persona. Es decir, nosotros tenemos que tener en cuenta que todas las personas a las cuales le prediquemos tienen una necesidad y nosotros tenemos que, pues, observar esa necesidad y nosotros de acuerdo a eso, pues, tal vez darle un pasaje bíblico o una alabanza o algún tema que le permita a esta persona pues sentirse liberada y ayudarle para que pueda sobreponerse. Entonces va de acuerdo pues a la necesidad que tenga la persona, a la situación en la que se presente, pero en realidad la palabra de nuestro Dios pues tiene una serie de consejos que pueden ayudarle a cualquiera. Y pues aquí nos mencionaba en el cuaderno, pues que todas las personas que nos allegamos a nuestro Dios, pues tenemos ciertas necesidades. Y Dios, en su infinito amor, pues cubre esas necesidades a través de su palabra y a través del cumplimiento de la ley. Pero sobre todo, mis hermanas, que seamos siempre humildes para
poder predicar, necesitamos siempre la humildad. ¿Para qué? Para que hagamos a esas personas, pues llegarlas a la reflexión y no juzgarlas, sino por el contrario, siempre avivar esa esperanza para que ellas se acerquen a Dios y lo conozcan. Bueno, pues esta es la escuelita, pues esperando que les sea de utilidad. Y pues vamos a concluir con una oración ya para ir cerrando esta escuelita, pues con toda reverencia y con toda humildad. Infinito Dios de Israel, gracias te damos, Señor, porque nos has permitido estudiar una porción más de tu palabra, Señor, porque nos has enseñado que tenemos que cumplir con la tarea que tu Hijo amado vino a darnos, Señor, el predicar tu palabra, el enseñar a otras personas que que tú eres un Dios bondadoso y misericordioso y que como Padre quieres el bien para cada una de nosotras. Te pido, Señor, que siempre nos des de tu Espíritu Santo para que podamos guiar a otras personas, para que podamos alentar, podamos motivar y no a destruir, Señor. Te pido también, Señor, que seas con cada una de nosotras y que si hay algo torpe en nuestra palabra, en nuestra conducta, Señor, que tú nos enseñes a cómo corregirla para que nosotros nos enderecemos, Señor, y que nos permitas ser luz para los demás, que ese amor que tú nos has dado, pues pueda moldear nuestra vida, pueda transformar nuestro corazón. Y también, Señor, te pido por todas y cada una de mis hermanas que que de algún modo se conectan, Señor, que tú seas con ellas y también con aquellas que ven estas escuelitas, Señor, que sean de utilidad para su vida, Señor, que puedan transformar su corazón, que puedan llenarse de esperanza y que si en ellas hay algún conflicto, alguna situación difícil, Señor, que tú siempre seas con ellas, que seas ese sostén, que suplas cualquier necesidad, Señor, porque Señor, a veces necesitamos sentir tu presencia en nuestra vida, porque las adversidades a veces nos ciegan, Señor, pero abre nuestros ojos, nuestros sentidos para poderte ver, para poder ver tu mano poderosa en nuestra vida y que siempre te reconozcamos como nuestro Dios, como nuestro Padre, Señor. También te pido, Señor, por aquellas necesidades que hay en tu iglesia. Tú sabes, Señor, que como seres humanos, pues tenemos muchas necesidades, tanto espirituales como físicas, como materiales, como económicas, Señor. Ayúdanos a suplir todas esas necesidades que no sean impedimento para que nos alejemos de ti, sino por el contrario, que siempre estemos cerca de ti, Señor, que siempre nos des un corazón dispuesto para buscarte y no para alejarnos, Señor. Te pido también, Señor, que muevas nuestros corazones para que podamos ayudarnos los unos con los otros, porque esto también nos lo enseñó tu Hijo amado, el amarnos los unos a los otros, no juzgando, sino siempre siendo bondadosos con cada una de nuestras hermanas y hermanos, Señor. También te pido, Señor, por aquellos que hay enfermedad, tanto espiritual como física. Señor, ayúdanos. eh, Permite que tu Santo Espíritu guíe nuestras vidas y nos recuerde ese gran amor que tú nos tienes, Señor, y que lo has demostrado cuando Jesús murió en la cruz, Señor. Te pido también por ellos, Señor, que tú sanes sus corazones, que no haya más enfermedad espiritual ni física, Señor, que alcancemos tu benevolencia y tu misericordia, Señor. También te pido por todas y cada una de mis hermanas, Señor. Bendícelas en su hogar, bendícelas en cualquier lugar donde ellas se encuentren, que tu misericordia siempre las alcance. Permítenos ser más perfectos o más justos delante de ti, Señor, y que siempre nos des esa humildad para que podamos ser guiados, dejarnos guiar por tu palabra, Señor. También te pido que nos concedas un sueño restablecedor de fuerza, Señor, y que si es tu voluntad el día de mañana despertarnos, Señor, siempre tengamos en nuestra boca un gracias, porque nos has dado una nueva oportunidad, Señor, para conocerte, para buscarte y para siempre estar cerca de ti.
Y si no fuera así, Señor, que no despertemos, Señor, que cuando venga tu Hijo amado, Señor, nos permitas resucitar, Señor. Y también te pido, Señor, por el perdón de nuestras faltas, porque sabemos que como seres humanos a veces pecamos en palabra, en obra, en pensamiento. Señor, no los tomes en cuenta, sino por el contrario, Señor, ve que ve nuestro corazón y pues ayúdanos, Señor, a ser mejores, Señor. Te pido todo esto, no por méritos que tenga, Señor, porque sabes que no los tengo, sino por los méritos incontables e inalcanzables de aquel justo que murió en la cruz, Cristo, que a Él sea la honra y la gloria por toda la eternidad. Amén. Bueno, mis hermanas, pues esta es la escuelita, esperando que les sea de utilidad. Pues me despido, pasa a vosotras y que Dios me las bendiga.